Hola amigos, bienvenidos a Nate Misterio. En esta ocasión quiero presentarles un par de libros que puede que les ayuden a iniciar este camino mágico, a entender este camino sobre la magia, sobre cómo fluyen las energías, sobre la manipulación de energías y cómo cada uno de nosotros, desde el poder que tenemos en nuestro interior, podemos transformar la realidad y hacer que pasen cosas que deseamos. Cómo podemos transformarnos a nosotros mismos y volvernos personas más disciplinadas, más castas, personas más sabias, más intuitivas, menos reactivas, personas con mucho más amor en nuestro interior, que es lo que le hace falta al mundo hoy en día. Y claramente, como no, también entender la magia negra, el vudú, por ejemplo, y otro tipo de magias que se utilizan para manipular y transformar a otros seres humanos. En su mayoría de casos siempre es para mal, algún amarre o para que una persona no prospere, para que tenga alguna enfermedad, etcétera. Ese no sería el deber ser, no sería el camino correcto, pero está ese conocimiento ahí, siempre nos vamos a topar con ese conocimiento. Es bueno conocerlo, entenderlo, estudiarlo en caso de protección, en caso de que veamos alguna persona que esté siendo afectada por ese tipo de trabajos, por lo menos darles algunos consejos o tips de lo que pueden hacer para liberarse de eso. Aunque claramente está el libre albedrío, cada uno puede hacer lo que quiera. Claramente, si vas a hacer esto, tienes que ser o muy experto, para que no tenga repercusiones, o ya saben, ahí siempre va a estar el karma. Lo que le hagamos a las otras personas, tarde o temprano, tiene que ser pagado. Así que, por eso está el libre albedrío. Y con esto empecemos con los libros. El primer libro que quería mostrarles es este de acá, llamado Enciclopedia de la Magia, escrito por estos autores que, como ven, son muchos, y en otro video podemos ahondar más sobre ellos. Pero básicamente este libro trata sobre los diferentes tipos de magia, magia blanca, magia negra, magia roja, como les decía, el vudú, cómo identificarlos, cómo fueron esos conocimientos trabajados a lo largo de los años, a lo largo de la historia de la humanidad, y cómo fueron transformándose. Algo muy importante antes de pensar en hacer algún ritual, algún hechizo, algún pacto, es, como en todo conocimiento, entender los conceptos básicos de ese conocimiento para ir con una guía hacia conocimientos más altos. Y ahí está, sé que esta no es la única enciclopedia de magia que existe, pero importante comenzar con una de estas para entender los conceptos básicos, los elementales, las estaciones, las fases de la luna, los calendarios, los diferentes tipos de árboles o plantas que son afín con las personas dependiendo su fecha de nacimiento o su carta astrológica. También entender, qué sé yo, la infinidad de objetos que pueden ser utilizados en la magia, o también entender un poco mejor los textos bíblicos, cómo son mal interpretados y cómo puede darse una interpretación muy diferente en el tema mágico. Eva, Lilith, Caín y Abel, ese tipo de historias, cómo se enlazan con nuestro espíritu y lo que hay dentro de cada uno de ellos. Así que importante comenzar con los conceptos básicos de la magia antes de pensar en conocimientos más elevados. Ahora, otro libro que quería mostrarles es este de acá, que se llama Magia, mitos, dioses, misterios, escrito por Francis King, y vean la portada, interesante, ¿no lo creen? Este libro es básicamente también una enciclopedia, pero mucho más esotérica y mucho más enfocada a la magia ya práctica, donde en sus páginas nos van a mostrar ilustraciones de los calendarios de magos, de los sigilos que solían utilizar este tipo de personas en diferentes épocas de la humanidad, magos de nuevo, sigilos, las cartas que utilizaban o las bitácoras que hacían estos magos, de cómo le daban interpretación a sus sueños, a lo que pensaban. Nuevamente aquí está la astrología, los pilares de la masonería, que pues significa cada uno, el sol, la luna, la contraparte. Exactamente, acá por ejemplo, esto lo voy a tratar en otro video, y es la visualización, esto es de la Golden Dawn, muy importante en este libro.
nos trae, pues digamos, los diferentes objetos que utilizan las sociedades secretas mágicas a lo largo de todo el mundo y algunos ejemplos de magos muy importantes como Crowley, aquí está el tarot, como Dion Fortune, también de la Golden Dawn, W. Yates, la Cábala, Austin Spare, ese fantástico ocultista que pintaba cuadros en trance y que decía muchas cosas sobre cómo funciona nuestro subconsciente. Básicamente este libro es una guía un poco más práctica de lo que han hecho las sociedades secretas y los magos más famosos a lo largo de toda la historia, cómo documentaban sus trabajos, algunos sigilos. Déjenme ver si por acá encuentro más sigilos. Nos muestran a John Dee también y lo que pues hizo como mago ocultista de la reina. Aquí nuevamente, como les digo, la construcción de los sigilos, como a medida que iban avanzando, iban quedando sigilos mucho más complejos, acompañados de geometría sagrada. Esto ya es mucho más práctico, pero es importante conocer a los magos más importantes de la historia, las sociedades secretas más importantes de la historia, cómo interpretaban la magia, cómo la documentaban, y es algo que también debemos hacer nosotros en el día a día, cuando vayamos a hacer algún tipo de ritual, etcétera, pero ya lo veremos más adelante. Otro de los libros es ya cuando tengamos estos conocimientos de los conceptos básicos, las sociedades secretas, los grandes magos y cómo utilizaban la magia, tal vez algunos sigilos, el tarot. Este libro podría ser una continuación, que se llama El mago, su entrenamiento y su trabajo, de W. E. Burrell, donde este libro básicamente nos enseña qué es ser mago, cómo debemos entrenarnos para ser magos. Porque ustedes creen que una persona del común trabaja 8 horas, llega a su casa a ver novelas y a ver el celular y luego se acuesta y así todos los días podrá ser mago de la noche a la mañana. No. Es algo mucho más complicado que tiene que convertirse en un hábito de vida, entender la visualización, el poder del sonido, el poder de los colores, ejercicios de respiración, ejercicios de meditación. Hay unos rituales ya prácticos que son de limpiezas y para crear a los primeros círculos mágicos de meditación. Pero básicamente este libro nos enseña lo que debe saber un mago para ya comenzar a practicar los diferentes tipos de cuerpo, emocional, astral, espiritual, mental, cómo son influidos cada uno de esos cuerpos, cómo no debemos dejar que sean influidos, crear una personalidad mágica, etcétera, algunos elementos que debemos utilizar en los rituales, algunos ejemplos, etcétera, pero pues como su nombre lo indica, un manual de las cosas que debe hacer el mago día a día, su higiene mental, espiritual, para poder manipular energías de alto nivel, o si no van a pasar cosas muy malas si entramos de una vez a tratar de manipular energías que ni siquiera sabemos de dónde vienen. Algo también muy importante, la cábala. Ya haremos un video sobre la cábala, ese árbol de la vida, esos sefirats, que en la mayoría de estudios mágicos va a estar ahí presente. Luego de ya tener conceptos básicos, la historia de la magia, sus representantes, las sociedades secretas, un entrenamiento de cómo debe ser el mago, ya podemos entrar a Ritual Creativo, escrito por Thomas Hilke, donde manual de instrucciones para que usted pueda crear paso a paso sus propios rituales mágicos. Aquí ya nos habla de la importancia de los círculos, de las limpiezas que debemos hacer a nuestros objetos, a nuestro altar, cuando vayamos a hacer algún tipo de ritual, antes lo que debemos hacer posterior a que terminemos el ritual, cómo debemos depurar esas energías para no contaminarnos o no sobrecargarnos y poder que pasen cosas malas en nuestro subconsciente. Ya el tema de lo que debe ir en el altar, a qué dirección, qué elementos podemos utilizar, ya ahondamos un poco más en las velas, en los inciensos, cómo podemos conjurarlos, orarlos, trabajarlos, donde básicamente un objeto ordinario, por medio de una meditación, de una limpieza y una energía de nosotros mismos, pasa a ser un objeto mágico. Y cómo dependiendo de las circunstancias podemos ir manipulando ese altar, esas meditaciones, esos elementos de manera ritualística para alcanzar objetivos ya de un nivel un poco más alto. Ritual creativo.
Esto, yo creo que con estos libros ya la persona quedaría lista para comenzar sus primeros rituales mágicos. Pero de manera de bonus quería traerles otros dos libros que son ya de un nivel un poco más alto. Este de acá que se llama Recetario Mágico de la Abuela de Omar Haley, el gran representante de Wicca a nivel mundial. Ya muchos sabrán quién es él, donde básicamente este libro es muy bonito porque, por ejemplo, aquí en Latinoamérica nos recuerda mucho a las abuelas, a las madres en el tema de la cocina, como la magia está hasta en las pequeñas cosas de la vida si las podemos observar, en hacer un arroz, en prender un fogón, en compartir con la familia, en los y cómo podemos orar hasta la comida, los diferentes instrumentos como cucharas, tenedores, cuchillos en que pueden ser utilizados. Claramente este libro ya viene con rituales prácticos y aquí es aquí donde les digo cómo traer la fortuna, cómo hacer un amarre, una oración para que le guste a una persona, por medio de la cocina, por medio de un fogón, de unas cenizas, de algún papel. Es una magia mucho más, pero mucho más práctica, pero aquí es donde está la dualidad. Tanto hay como cosas buenas, también pueden haber cosas para manipular a otras personas, como hacer que una persona se vaya de mi vida, como hacer que una persona me ame, como hacer que una persona piense en mí, ya digamos, entra el tema de, por ejemplo, plantas, aguacate, bebidas, perfumes, el uso de, digamos, la miel, el tabaco, algo que ya puede ser visto como un poco de magia más oscura, pero pues que ahí está. Pero importante, primero, conocimientos básicos, conceptos básicos, historia de la magia, un manual para saber cómo debemos actuar como magos, ya un manual pero de rituales y ya esto ya puede ser utilizado de manera mmm, más avanzada cuando ya tengamos esos conocimientos muy bien aprendidos. Y otro libro, aunque no tiene que ver mucho con magia, sí tiene que ver con mucho, sí tiene que ver mucho, perdón, con nuestro ser y cómo transformarnos día a día, que es Psicología Revolucionaria de Samael Auneur. Y sé lo que sabe, lo que piensa la mayoría de la gente que está en este mundo esotérico sobre Samael Auneur, sobre el gnosticismo, que es un farsante o que no, bueno, etcétera. Eso se puede dejar para otro video, pero este libro nos puede ayudar mucho a lo que se llama la revolución de la conciencia, cómo ver las cosas desde otro punto de vista, cómo entender lo grande y la inmensa energía que hay dentro de nosotros y cómo la desaprovechamos, cómo somos tan fácilmente manipulados por esos pecados capitales o esos agregados psicológicos que día a día están presentes en cada uno de nosotros, cómo poder liberarse de eso y como la imagen lo indica, cómo ser una persona auténtica en este mundo de, no sé, robots de serie, personas de serie, predeterminadas, fácilmente manipulables. Este libro puede ser un consejo para cómo ser una persona más grande. Así que con este video quería dejarles estos libros que a mí me han ayudado mucho en este camino mágico, y si los pueden conseguir, yo los consigo en el centro de mi ciudad, en una zona donde se venden estos libros muy que no todas las personas están interesadas en ese tipo de libros. Son un poco difíciles de conseguir, pero que se pueden conseguir, se pueden. Así que nada, los invito a leer, a investigar, a versarse sobre estos conocimientos que van a ser tan importantes en los tiempos que se vienen, donde ya sabemos que las guerras, además de las armas y las bombas y eso, van a ser psicológicas, van a ser con nuestro cerebro, van a ser la manipulación de las masas. Qué más bonito y qué más chévere que poder salirse de eso, ser una persona por encima de eso, más sabia, y entender cómo funciona un poco la naturaleza de nuestra realidad para alcanzar nuestros sueños y nuestras metas. Así que sin más, espero les haya gustado este video, compártanlo, denle like y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.